Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con una nueva presentación en el que estaremos tocando lo que es algunos programadores influyentes que han surgido a través de la historia o que surgieron. Mi nombre es Kelvin Bardales del Instituto San Vicente de Paúl y esto es de la clase de programación 2. Para esto pasaremos con el video. En primer lugar, tocaremos lo que es el concepto de qué es ser un programador o qué son los programadores. Para esto tenemos aquí que los programadores son individuos encargados de programar código, es decir, se encargan de realizar la escritura del código a través de la utilización de un lenguaje de programación, ya sea Java, Python, PHP y entre muchos otros que existen. También es muy común que los programadores sean confundidos con los desarrolladores, pero más adelante podremos conocer la diferencia de estos. Entonces, en resumido, un programador, como tal lo dice la palabra, programa lo que es en un lenguaje, ya sea los anteriores que mencionamos o también otros existentes como C, JavaScript y entre muchos otros. Bien, en primer lugar tenemos la que es la programadora Ada Lovelace. Tenemos un concepto también que nos dice que Lovelace se considera la inventora del software y por tanto la primera programadora de la historia. Sus notas para desarrollar la máquina calculadora mecánica de Charles Babbage se conocen en la actualidad como el primer algoritmo creado para ser reconocido por una máquina. Y sí, este fue el primer programa informático, podríamos decir. Heredó la pasión por los números de su padre, el poeta Lord Byron. Y el lenguaje informático Ada toma su nombre en su honor. También podemos decir que Ada Lovelace fue considerada la primera mujer programadora de la historia por su aporte de la máquina analítica. Ideada por Charles Babbage, Lovelace escribió el primer algoritmo pensado para la máquina que el matemático diseñó, pero que no llegó a construir. Entonces, el aporte de esta programadora, que podríamos decir que fue la primera que existió, que su nombre es Ada Lovelace, fue el poder desarrollar el algoritmo para la máquina de Charles Babbage, que solo fue el diseño, pero nunca se construyó. Entonces, podríamos decir que este fue el primer algoritmo que se existió en la historia. Bien, continuamos con lo que es nuestro segundo programador, con su nombre James Gosling. Este programador es un informático canadiense y es conocido por haber creado uno de los lenguajes de programación más populares a día de hoy, que es Java. Entonces también podríamos decir que este programador, podríamos contar su historia, que fue ocurrido en el año 1994, mientras estudiaba su posgrado con el objetivo de crear una máquina de P-Code para el ordenador del laboratorio. Fue más tarde cuando se dio cuenta que otros programas se podían ejecutar de un modo similar. Es miembro asociado de la Academia de los Estados Unidos de Ingeniería y también tiene una medalla por von Neumann por sus atribuciones a la informática. Entonces, en conclusión, lo que este informático canadiense fue su creación y su aporte fue haber creado el lenguaje de Java, que hoy en día todos lo conocemos y que también es muy usado en la actualidad y de mucha utilidad. En tercer lugar tenemos lo que es nuestro programador Richard Brody. Brody es uno de los grandes en el mundo de la ofimática. A él le debemos la creación del archiutilizado y conocido Microsoft Word, el compilador C de Microsoft, Notepad, Omega, más tarde conocido como Microsoft Access y Word para el IBM PC. Bien, entonces Richard Brody también se relacionó y le ayudó a desarrollar el procesador de los textos Bravo X. En el año 1981, ambos se cambiaron a Microsoft, donde fue miembro fundador de la división de aplicaciones. Para esto tenemos lo que es y podemos mencionar Microsoft Word, Microsoft Access. En Microsoft Word creó la primera versión y escribió el primer compilador de C de Microsoft. Versión original de Notepad y Word para el IBM. En 1983, Bill Gates le nombró su asistente técnico. Entonces,
Su éxito innegable en el mundo de la programación lo llevó a trabajar para Bill Gates como asistente técnico a principios de la década de los 80. También podemos mencionar la creación de Microsoft Access, que en 1986 dejó Microsoft, aunque regresó en 1991, como jefe de diseño de software y desarrollador de Proyecto Omega, presentado en 1992 como Microsoft Access, y abandonó definitivamente la compañía en 1994. Bien, pasando con lo que es el programador de Guido van Rossum. Este lo tenemos en la lista número 4. Este programador holandés desarrolló el lenguaje de programación Python, que tanto se utiliza actualmente. Además, cuenta con un título que le otorga la potestad de seguir supervisando perpetuamente el desarrollo de este lenguaje, así como participar en la toma de decisiones importantes respecto al mismo. También podemos decir que es famoso por haber creado el lenguaje de programación Python, como ya mencionado antes, y en el ambiente de los desarrolladores del lenguaje Python también se le conoce por el título de BDFL, teniendo asignada la tarea de fijar las directrices sobre la evolución de Python, así como la toma de decisiones finales sobre el lenguaje que todos los desarrolladores acatan. Van Rossum tiene fama de ser bastante conservador, realizando pocos cambios al lenguaje entre versiones sucesivas. También intentando mantener siempre la compatibilidad con versiones anteriores. Entonces, lo que él nos aporta fue la creación del lenguaje de programación de Python, que es, como ya saben, muy utilizado actualmente por muchos otros programadores y que también nos tiene una gran utilidad al momento de crear proyectos. En la lista también encontramos lo que es este programador con su nombre Dennis Ritchie. Bien, Ritchie fue el creador del lenguaje de programación C. Probablemente muchos aquí lo conocerán, ya que es uno de los creadores de los lenguajes más utilizados y más famosos dentro de la informática y la programación. Este es uno de los más eficientes debido a su función de aspectos propios de los lenguajes de niveles bajos y medios. De él derivaron el C++ y el Java. Bien, Dennis Ritchie además fue conocido y creador del sistema operativo Unix, que más tarde evolucionó a Linux y que más tarde daría pie a Android. Bien, Dennis Ritchie también fue un científico de la computación estadounidense. Desarrolló el lenguaje C, como ya mencionamos, y entre otros. Colaboró en el diseño y desarrollo de los sistemas operativos Multics y Unix. Unix se sentó la base de los sistemas operativos modernos, y también lo conocemos como GNU, Linux y Mac OS X, estableciendo conceptos y principios que hoy son ampliamente adaptados. Bien, también podemos decir que Dennis Ritchie fue el máximo responsable de la creación del lenguaje de programación C y uno de los dos padres del sistema operativo Unix junto a Ken Taubman, y por lo tanto es toda una leyenda en el mundo de la informática en Broadleaf, en New York, Estados Unidos, y se graduó en Harvard con una licenciatura en matemáticas y un doctorado en física antes de unirse a Bell Labs, y fue ahí donde se frugó la leyenda. Ritchie desarrolló el sistema operativo Unix con Ken Thompson en un ordenador, y ambos lanzaron la primera versión de este sistema en 1971. Y esto fue todo por la lista de los programadores del video. Estos fueron algunos de los más importantes, aunque obviamente existen muchos más que abarcan todo dentro de la informática y la programación, y que cada uno aportó a la historia y al avance que se tiene hoy en día. Entonces, gracias por su atención y espero que este video haya sido de mucha ayuda y de información para ustedes. Gracias y nos vemos en el próximo.